Buen punto. Good point. Buen punto. Coronel, en lo que respecta a la administración Trump, corríjame si me equivoco, pero no veo a Rubio siendo, ya sabe, tanto Anthony Blinken como Jake Sullivan al mismo tiempo. Parece que Stephen Miller tiene de algún modo mucho poder en esta administración y nadie habla de él. ¿Quién es Stephen Miller? ¿Y está él, de alguna manera, asumiendo las responsabilidades o funciones del asesor de seguridad nacional del presidente? I think you've stumbled on an important Creo que has dado con un punto importante. Desde un punto de vista muy académico, puede que no marque mucha diferencia, pero esto es lo que enseñé durante 16 años. Lo basé en investigaciones, fuentes primarias y material posterior a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, además de mi propia experiencia. También tuve algunas entrevistas con el Dr. Kissinger, una de ellas casi por casualidad, cuando vino a hablar con mis alumnos en el Distrito de Columbia. Los chicos le impresionaron tanto que se quedó mucho tiempo charlando después. Diría que lo que me contó entonces sobre ocupar ambos cargos era que resultaba realmente oneroso. Tenía que decidir cuál quería, especialmente cuando un día se le acercó un hombre y le dijo, ¿qué bloque de firma quieres en este documento? Fue entonces cuando se dio cuenta de los conflictos que estaban ocurriendo. the conflicts that were going on. I think what I'm looking at with Marco Rubio. Creo que lo que estoy viendo con Marco Rubio es que no hay ningún asesor de seguridad nacional en absoluto. Simplemente no lo hay. Creo que otros están asumiendo ese papel. Quizá Miller, de vez en cuando. Quizá incluso otras personas que no vemos, tal vez un miembro senior del personal o algo por el estilo. Pero Rubio no lo está haciendo. Así que eso significa que en realidad nadie lo está haciendo. Al menos nadie de importancia. No hay coordinación del Consejo de Seguridad Nacional desde los grupos de trabajo interinstitucionales que alimentan al Comité de Subsecretarios, que alimenta al Comité de Principales, que alimenta al presidente en el NSC legal. No hay proceso. Todo esto tiene que ver con personas que operan entre bastidores, por así decirlo, con el presidente, quien, como señaló el embajador, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, está cada vez más demente. Así que uno se pregunta cómo se toman realmente las decisiones, y aún más, cómo se ejecutan en esta administración, aparte de por el ejército. Porque si se estudia el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en particular, se observa una creciente militarización de la toma de decisiones y una abundante influencia del ejército en ello, incluyendo ahora incluso al presidente del Estado Mayor Conjunto como miembro más o menos pro forma, no por ley, pero sí de hecho, del Consejo de Seguridad Nacional, y que sin duda participa de vez en cuando en las reuniones de los principales responsables sobre cuestiones clave que afectan al ámbito militar, que ahora lo abarca todo. Hemos militarizado todo en el mundo. Así que Hegseth tiene una influencia desmesurada en esto, al igual que el presidente del Estado Mayor. Eso es preocupante. Y no existe un proceso de toma de decisiones, al menos no uno formal. Eso es absolutamente correcto y explica en gran medida el comportamiento tan errático, impredecible y contraproducente que estamos viendo a nivel internacional. En la administración de Eisenhower, Andy Goodpaster era el personal del Consejo de Seguridad Nacional. Era él solo. No había nadie más. Kennedy quería implicarse directamente, así que incorporó a 6 personas, Walt Rostow, McGeorge Bundy y otros. Y básicamente secuestraron el proceso de toma de decisiones de la burocracia permanente y nos metieron en Vietnam. Con los años, el personal del Consejo de Seguridad Nacional fue ampliándose continuamente. Bajo Biden eran unas 600 personas. Por supuesto, 600 personas son un pequeño ejército. No se puede coordinar eso demasiado bien. Así que la función de coordinación básicamente sufrió enormemente, especialmente dado el escaso talante diplomático de nuestro secretario de Estado, Tony Blinken, durante ese tiempo. No queríamos hablar con nadie de nada serio.
Ahora, sin embargo, no hay un personal del Consejo de Seguridad Nacional del que hablar, y Larry tiene toda la razón. No existe un proceso de formulación de políticas. Las políticas no se desarrollan aprovechando la experiencia que existe dentro del gobierno federal, en la medida en que no haya sido destruida, lo cual, desde luego, ha ocurrido en el Departamento de Estado. Y abordamos todo como si fuera un asunto militar. Tiene toda la razón. Pete Hegseth no creo que nadie lo hiciera. Si recuerdas a Abraham Lincoln, cuando le dijeron que Ulysses S. Grant era un borracho, preguntó qué marca de whisky bebía porque quería conseguir algo de ese. No creo que nadie preguntara eso sobre Hegseth. Ya tienes sobra. Tómate Braston. Saben, embajador y coronel, que se ha publicado la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos bajo la administración Trump. En este documento, la política sobre Ucrania parece haber cambiado en cierta medida. ¿Cuál es su interpretación de ello? Permítame empezar con usted, embajador. ¿Cuál es su comprensión de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, ante todo, no es una estrategia. Es una colección de declaraciones contradictorias y alabanzas piadosas a los maravillosos logros del presidente en materia de mantenimiento de la paz. Y en lo que respecta a Ucrania, la política sigue siendo confusa. En teoría, intentamos lograr la paz. En realidad, parece que solo nos centramos en un alto el fuego. Noté que la última vez, después de 5 horas con Stephen Witkoff y Jared Kushner, Vladimir Putin dijo, en efecto, disfruto de estas conversaciones. Son muy útiles. Obviamente, le dieron una línea directa con Donald Trump. Pero luego añadió, por supuesto, este problema solo se resolverá con Sergei Lavrov y los diplomáticos profesionales, lo cual es una observación bastante profunda sobre el estado del arte diplomático estadounidense en este momento. No hay ninguna paz que nuestro presidente afirme haber logrado que sea en realidad una paz. India y Pakistán no están en paz, hasta donde puedo determinar. Ruanda y la República Democrática del Congo están, ya sabes, ampliando su guerra, no reduciéndola. Tailandia y Camboya han vuelto a bombardearse mutuamente. No noto mucha paz entre Armenia y Azerbaiyán. Y no hay paz en Asia Occidental, entre Israel y los palestinos, Israel y el Líbano, Israel y Siria, Israel y Yemen, o Israel e Irán. ¿Dónde está la paz? No hay paz en Ucrania. Y creo que otra cosa que dijo Vladimir Putin, que es destacable, es que si no hay un proceso de negociación, un proceso diplomático, que produzca una resolución de las diferencias que han llevado a la guerra en Ucrania, entonces lo resolverán por la fuerza. Ganaremos en el campo de batalla. Y todo, bueno, quiero decir, todos sabemos por experiencia que no se puede recuperar en la mesa de negociaciones lo que se ha perdido en el campo de batalla. Hemos perdido la guerra en Ucrania y todos estamos en negación. No queremos admitirlo y estamos permitiendo que Ucrania sea destruida al continuar esta guerra. Por supuesto, existen diferencias significativas entre rusos y ucranianos en cuestiones territoriales. Vladimir Zelensky dice ahora que no habrá concesiones territoriales, lo cual es totalmente irrealista porque ya ha perdido el 20% del territorio de Ucrania y no lo va a recuperar. Entonces, ¿qué dice la estrategia de seguridad nacional sobre Ucrania? Más de lo mismo. Cal, déjame aburrirte un poco con algo de historia por un momento. Retrocede unos 10 meses antes del 11 de septiembre, a principios de 2001. Condi Rice, la asesora de seguridad nacional en ese momento, llama a Richard Haass, mi jefe entonces, jefe del Departamento de Planificación de Políticas en el Departamento de Estado, y le dice, escribe la nueva estrategia de seguridad nacional para el presidente. Date prisa con ello. Así que me llama a mí, junto con varias otras personas, y empezamos a trabajar sin descanso. Enviamos un documento que había sido revisado en el Departamento de Estado, al menos por el subsecretario. No recuerdo que el secretario lo viera realmente,
pero el subsecretario se ocupaba mucho de estos temas de planificación de políticas, Rich Armitage. Y Condi nos hace saber rápidamente que no es satisfactorio. Bueno, después de eso no hubo más comentarios, salvo que ella iba a hacer que su propio equipo se encargara de ello. Other than she was going to have her staff do it. Right. Then later, Richard Haas, who talked to Exacto. Condi virtually every Luego, day, más tarde, Richard Haas, que hablaba con Condi prácticamente todos los días, se conocían desde hacía mucho tiempo, nos cuenta en una reunión matutina que Condi tampoco estaba contenta con lo que le había entregado su equipo, así que lo subcontrató. Por eso se creó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, un documento que Colin Powell dijo que no valía más que un escupitajo, citando a otro caballero. Ahora, avanzando hasta el presente, te diré con bastante seguridad que las personas que redactaron esta Estrategia de Seguridad Nacional trabajan en Heritage. Están dirigidas por ciertos personajes de la administración. Y esto es lo que creo que esa estrategia intenta realmente decir, aunque en muchos puntos sea incoherente. much, in many places, incoherent. It's saying something like, we're coming home. Está diciendo algo como, volvemos a casa y lo hacemos por razones políticas internas. Vamos a convencer al pueblo estadounidense de que estamos replegándonos, bla, bla, bla. Pero en realidad, lo que estamos haciendo es prepararnos para enfrentarnos a China. Y notarás que en los márgenes seguiremos en el mar de China Meridional. Seguiremos con nuestros aliados en esa región y seremos muy firmes, especialmente en el mar de China Meridional. Vi el otro día que es el mar más transitado del mundo. Hay más barcos comerciales que navegan por ese mar que por cualquier otro cuerpo de agua comparable o incluso incomparable. Es simplemente impresionante en términos de comercio, y en su mayoría es China. Tremendous in terms of commerce, and it's mostly China. About Aproximadamente el tercio del tráfico es chino. You wonder how that's going to change now if Te preguntas cómo va a cambiar todo ahora si entran en funcionamiento todos esos ferrocarriles, porque eso reduciría notablemente los costes de envío de China desde sus puertos del Pacífico. Así que, si este asunto en Europa se resuelve de alguna manera que permita que los ferrocarriles funcionen, y el que está surgiendo a lo largo del Golfo Pérsico y en otros lugares cambia esa dinámica, entonces ¿qué? Pero aún así, esta estrategia dice, oh, vamos a enfrentarnos a China. Sabemos que vamos a enfrentarnos a China y vamos a, ya sabes, administrar nuestros recursos. Y vamos a salir del hemisferio occidental. ¿Sabes, Nima? En Sudamérica, creo que todos los países de Sudamérica tienen un comercio mayor con China que con cualquier otro país del mundo, incluidos los Estados Unidos. Así que vamos a expulsarlos. Eso es lo que dice esta estrategia. Es un disparate, en mi opinión. strategy says it's nonsense as far as I'm concerned. it is nonsense. Yeah. And you know, Es una tontería. Sí, y ya sabes, mencionaste a Henry Kissinger. Debo admitir que solía ir al Departamento de Estado en moto. Casi me lo llevo por delante en el aparcamiento del sótano un día. La historia habría sido diferente si no hubiera frenado. En fin, él tenía un enfoque distinto. No sé si recuerdas, Larry, la historia de cuando Winston Lord, cuando era jefe de planificación política, recibió el encargo de redactar un importante documento de política. Se lo entregó a Henry Kissinger y no supo nada durante una semana. Así que volvió y le dijo, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué te parece? Y Henry dijo, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Lord se sintió avergonzado. Se llevó el documento, lo reescribió y lo volvió a presentar. Y Henry Kissinger volvió a decir, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Lord respondió, sí. Y Henry dijo, de acuerdo, lo leeré. No lo había leído antes. Henry said, "No, I'll read it." He had not read it. Tengo que contar mi historia. Inicet. Powell invites Kissinger to help me down in the district because I was Powell invita a Kissinger a ayudarme en el distrito, como decía, con la escuela en la que estaba. 12, 13, and 14-year-olds. Y Henry acepta, y viene al distrito para hablar con chicos de 12, 13 y 14 años en la biblioteca. El director se entusiasmó muchísimo, y había unas 400 personas en esa biblioteca, profesores, directores de la zona, todos. En fin, Henry empieza a hablar con esa voz ronca que tenía, un tono bajo, pero lo bastante claro, y uno de mis alumnos de 13 años, recuerdo su nombre, Tyrone, salta de su asiento, agitando la mano en el aire. Kissinger lo mira y le dice, ¿tienes una pregunta? Y Tyrone responde, sí, cuéntenos cómo fue.
Vaya al grano. ¿Cómo fue trabajar para Tricky Dick? Kissinger no se inmutó. Dio una gran respuesta, y los chicos quedaron fascinados a partir de ese momento. And the kids were, rapt after that. Maravilloso.